Bueno, la idea de hoy, la propuesta que me hizo Luis, es que hablemos de lo que sería el impacto de la aplicación selectiva en los barbechos, que es algo que es un tema que a mí me apasiona. Venimos trabajando ya con el grupo CREA Guayacán desde hace 6 años y siempre rodeado con gente también inquieta y que también va avanzando y va apoyando nuestras dudas y nuestras búsquedas. María José Galdeano, Esteban Bilbao, bueno, todos los chicos del CREA, por supuesto. Así que bueno, es el gusto también de cosas decirlas en nombre de ellos, cosas que hemos producido juntos y cosas que han salido del grupo, ¿no? Bueno, para hacer una introducción y por si alguno todavía no ha tomado contacto con la tecnología o no sabe muy bien qué es, básicamente estamos hablando de que hoy existen sensores que son capaces de, según la tecnología que usen, de censar un lote y mediante ese censo determinar la presencia o ausencia de malezas y gracias a toda una parte electrónica coordinar una apertura de un disparo sincronizada con la presencia de la planta. Entonces ustedes se podrán imaginar, este es un sensor avanzando en este sentido, esta es la parte que va censando del sensor, recibe la respuesta de que ahí evidentemente hay una planta y coordina el disparo por una boquilla y una electroválvula exactamente sobre la planta. Esta tecnología que vamos a hablar hoy, que es el WeedSeeker 2, que es lo que me han invitado, cuenta de una frecuencia de lectura, o sea, esa capacidad del sensor de 80 kHz, lo cual serían 80.000 mediciones en un segundo. Suponiendo que la máquina ande a 20 km por hora, que es quizás lo más rápido que andamos por decisión y prescripción, digamos, en el lote, eso sería el equivalente a decir que el sensor es capaz de ver 16 veces en 1 milímetro. Entonces, esto viene a responder sobre todo nuestra inquietud más grande de qué pasa con las malezas más chicas, si el sensor es capaz de leerlo, y con estos datos, o sea, queda en evidencia de que es absolutamente capaz y de que él puede coordinar a esa velocidad de avance de la máquina una apertura exitosa de un disparo, como lo están viendo en este caso, en esta foto, ¿no? Así que bueno, creo que la verdad que es una tecnología que ha venido para acompañarnos y para quedarse y para seguir ampliando sus usos, la tecnología de aplicación selectiva. En el día de hoy, la propuesta que tengo es hablar primero de lo que sería la adopción de la máquina, primero partiendo de lo que todos hacen, que es un presupuesto como empresa maquinaria, ¿no? Para ver y adquirirla. Y lo segundo, un presupuesto como empresa campo para ver las posibilidades de uso en los lotes. A partir de ahí vamos a pasar ya a una gestión real de empresas del CREA Guayacán o allegadas para ver la realidad lograda a campo. Y por último, hice un ítem un poco atrevido, le llamo ahorros versión 2.0 más agronomía. Entonces empecemos. Esto que les muestro aquí es si ustedes quisieran hoy armar un presupuesto para la adquisición de la máquina, y lo que tendríamos que observar más o menos que la empresa maquinaria constaría, supongamos, de un mosquito, en este caso propongo que sea 32 metros, de un WeedSeeker 2, supongamos de 25 metros, no es necesario que todo el ala tenga sensores, entonces uno puede tener una diferencia entre eso, y de ahí tendrá una camioneta de apoyo, casilla, camión de abarroteros, varios. Hoy por hoy, o sea, hay ítems que ya los conocemos, como por ejemplo, qué es el gasto fijo de combustible, personal, reparación y demás, por eso no me voy a centrar en eso, pero sí me quiero centrar en la parte de lo que es amortización de esta empresa. Entonces, para que ustedes vean, estamos hablando de un mosquito que puede tener hoy un valor de alrededor de $170.000, y sobre eso tenemos que calcular una
amortización, que habitualmente se considera que el valor residual es el 50% pasados 5 años. Ahora, en el segundo ítem, que es la tecnología WeedSeeker, hoy aproximadamente se está hablando de un valor de $4.900 el metro, redondeando, y lo que tiene llamativo es que es tecnología, entonces nos hemos cuestionado mucho tiempo cómo amortizarla o qué vida residual puede tener. Y ahí es donde nosotros decimos que al ser tecnología, hay dos cosas que pueden determinar el fin de la vida útil y serían la obsolescencia o el desgaste de lo mismo. Y lo más probable es que obsolescencia ocurra primero, porque en el mundo en el que estamos tan acelerado, nunca sabemos cuándo va a venir la siguiente tecnología y en qué aspectos o dimensiones la mejoran, ¿no? Pero lo que es claro, por ejemplo, es que hoy creo que nadie tiene un Nokia 1100 en la mano y aún si lo quisieran comprar no tendría casi valor. Y eso pasa con todas las tecnologías, ¿no? Ahora, lo que también llama la atención es que generalmente las empresas toman este número inicial y se van siempre a un esquema de una máquina grande, de alta tecnología, generando una empresa de publicación de casi $400.000, les llamemos de capital inmovilizado, ¿no? Ahora, lo que yo propongo también es como que hay que aprender hasta dónde podemos estirar ese esquema, porque obviamente que va a incidir en el costo de los barbechos el valor de la empresa y lo que tengo que amortizar. Entonces pongo un esquema de una empresa de media tecnología, llamo, que tiene la posibilidad de comprar, supongamos, un mosquito reacondicionado de 30 metros, como hoy lo venden en varias fábricas. Y lo que tiene interesante, por ejemplo, esta situación es que, claro, uno compra un mosquito que ya está al 50% de su valor residual y 5 años más tarde solamente va a perder un 15% más. O sea, no, ya está devaluado prácticamente, digamos así, ¿no? Y sin embargo, este mosquito, lo que lo vuelve especial es que tenga justamente la tecnología, que es lo que le va a permitir hacer los barbechos esto. Y bueno, también considerando que no hace falta que ponga 25 metros, puedo poner menos, y ya vamos a conversar en función de qué parámetros. Entonces tengo una empresa que tiene un capital, como ustedes pueden ver acá, de un 57% respecto a la primera. Y aquí es donde yo digo, bueno, cada empresa tiene que pararse a analizar su situación, su superficie, su esquema, si tiene contratistas, si es propia la máquina, para decidir hacia dónde ir. Entonces empecemos con la primera empresa, la de alta inversión, llamemos. Hay dos cosas a considerar. Una, que va a estar trabajando de a momentos como mosquito y de a momentos va a estar trabajando como pulverización selectiva, ¿no? Entonces, para lograr amortizar el total de ese valor, ¿cuál sería la mínima superficie que debería trabajar la máquina? Entonces, supongamos un valor de, yo puse exactamente el doble al valor del selectivo respecto al valor del mosquito. Y estos valores es un rango que armé considerando lo que vale desde el norte del país la aplicación hasta lo que vale en Buenos Aires y zona sur. Creo que queda todo englobado ahí en ese, más o menos en ese rango de 4,20 a 5,20. Entonces te está diciendo que, por ejemplo, la máquina esta de toda tecnología, trabajando casi 6.000 hectáreas, lograría cubrir la amortización. Ahora lo pongo en otros términos. Yo sé, por datos censados nuestros, que cualquier máquina de aplicación selectiva debiera ser más o menos 650 hectáreas por metro de botalón de trabajo en el año, en la campaña. Entonces quiere decir que esta máquina está posibilitada a hacer 16.000 hectáreas, ¿no? Entonces, si realmente trabaja todo lo que puede, acá tenemos ya un número en dólares por hectárea para la amortización, que es casi $2,90. Y además a esa máquina trabajaría como mosquito, fíjense que le pongo que el 40% del tiempo va a estar trabajando como mosquito, porque yo prefiero siempre que haya oportunidad usando la tecnología. Si fuera necesario, contratar un mosquito en ocasión, pero no dejar de usar el selectivo. Y bueno, con esta menor superficie trabajada como mosquito, que puede ser, supongamos, el primer barbecho, o el del residual, o el del cierre de surco, el valor de amortización de la máquina es casi $1. Se entiende que el selectivo debe pagar amortización proporcional por el mosquito
y toda la amortización de la tecnología, mientras que la empresa Mosquito paga solamente por el mosquito. Ahora fíjense qué interesante, si yo a esto lo llevo a la empresa esa de mediana tecnología. En este caso bajamos de casi 6.000 hectáreas necesarias a trabajar para cubrir a casi 3.000. Con 3.000 hectáreas él ya pagaría el valor de la amortización, la cuota de la máquina, le llamemos, ¿no? La cuota anual de la máquina. Ahora, también lo otro interesante es que cuando digo, bueno, ¿cuántas hectáreas necesito que trabaje esta máquina? Le pongo la misma capacidad operativa, 650 hectáreas por metro de botalón, aunque tenga menos metros, y logro que el valor casi de 2,80, 2,90 lo bajo a $2. Entonces, es muy serio este enfoque, al sentido de decir, bueno, yo hoy no me quedaría sin la posibilidad de adquirir la tecnología, porque tiene grandes beneficios, más bien buscaría la forma de adaptarlo a mi sistema. Y esta máquina, para que se den una idea, con estos metros, puede cubrir tranquilamente un predio, un campo de 4.500 hectáreas físicas de producción. Pequeño inconveniente. Bueno, entonces lo que pueden ver aquí es una máquina toda tecnología, último modelo. Lo que pueden ver aquí es una máquina último modelo, pero con tecnología, bueno, es de arrastre, es más sencilla. Y por último, lo que pueden ver aquí es una máquina que ya venía en uso, que quien la tiene pidió que se le monte sobre eso el selectivo, y como pueden ver, incluso el ala aquí está recortada, es menos que la totalidad del ala, e incluso los sensores no cubren la totalidad del ancho. Bueno, conclusión de la parte maquinaria. El correcto dimensionamiento va a ser importantísimo para la superficie que pueda trabajar la máquina. La inversión debe ser adecuada a la necesidad y posibilidad de cada empresa, y buscar el esquema que a cada empresa le resulte más práctico, pero no perderse de usar la tecnología hoy existente. Ahora, pasemos a la parte de lo que sería un presupuesto de la empresa Campo, que ella lo que quiere es ahorrar químico, ¿no? Este esquema lo armamos para una empresa de la zona de Bandera que produce 3.000 hectáreas. Entonces le pusimos el valor que ellos consideraban a la pulverización terrestre, $5, a la selectiva, 9,50, y para tener referencia a lo que vale el avión, porque a veces también se compara que el selectivo vale más o menos como una aplicación de avión, el avión se paga en Bandera $10. Ahora esa empresa lo primero que hace es dice, bueno, planteemos cuál es mi rotación y cómo tengo ocupado yo el campo durante el año. Entonces ellos tienen un 35% de cultivos durante el invierno, y de eso mayormente va a una soja de segunda. Y de ahí 35% soja de primera, 30% maíz de primera. Está muy buena esta gimnasia porque en definitiva es sentarse para cada cultivo a imaginar, bueno, cómo es el barbecho que ellos harían. Entonces, si ese barbecho disponen del selectivo, ¿cuánto sería el gasto según la dosis o mezcla que elijan, según las malezas que ellos tienen? Y eso para, supongamos, un trigo llega a ser 2 pasadas nomás, pero un barbecho largo de soja puede hacer 4 pasadas, y el maíz que acá se hacía más tarde son 5 pasadas. Cuando compara el con selectivo versus el sin selectivo, esta es la diferencia total que hay en dólares, pero ponderando por la proporción de superficie, resulta en esta lista del final que son los dólares por hectárea. Entonces planifica que puede tener un ahorro de $29 por hectárea. Eso mismo, él va a tener que pagar el servicio, porque o sea, la empresa maquinaria corre por un lado, la empresa de servicio corre por otra. Y pone, listo, si yo decidiera entrar con el selectivo, tengo que pagar más cara la aplicación versus que si entrase con el mosquito. Entonces, él lo que ve es que él gastaría es más pagando la máquina, el uso de la máquina. Y como conclusión final, hay un ahorro de químicos, hay un mayor gasto de labores, pero él presupuesta un ahorro de $25 al año. Entonces, respecto al presupuesto de la empresa Campo, creo que disponer de la máquina
en los momentos de oportunidad es clave para poder tener el adecuado ahorro de químicos. Hay un equilibrio que hay que entender, que es que si la máquina es propia, a pesar que uno le ponga valor de empresa maquinaria, no tiene sentido dejarla parada en el galpón, supongamos, porque no convenga la aplicación de lo económico. O sea, si bueno, aplico con mosquito y le pones el valor de $8 al selectivo, pero resulta que es propio, o sea que sabes que te estás engañando. Y lo cierto es que la cuota del banco va a llegar tarde o temprano y que los químicos vamos a tener que pagarlos también si gastamos de más. Y bueno, y creo que tan solo el ahorro de fitosanitario, en este caso de los herbicidas, paga la tecnología y que es adecuado pensar que 17 hasta $25 por año se pueden ahorrar. Luis, te voy a molestar con un par de preguntas. Tenemos varios contratistas en el grupo de quienes nos escuchan. Y una de las cosas que normalmente surge en esa charla es, sobre todo cuando quien toma la decisión de compra es un contratista, es cuánto realmente se cobra. ¿Cuál es la diferencia entre una pulverización normal y una selectiva en la práctica? Sé que en el norte hay probablemente los contratistas más grandes de pulverización selectiva estén en tu barrio. Contanos cómo es esa circunstancia, cuánto más o menos se cobra por pulverización selectiva cuando es un servicio. Mirá, lo primero que nosotros en mi grupo trabajamos, y creo que todos tendrían que buscar el mismo camino, es que si uno toma un servicio es porque lo necesita. Y si lo necesitas, no podés matarlo, fundirlo, ni hacerlo desaparecer. Así que creo que tratamos siempre de que los valores sean justos, ¿no? En la zona nuestra también es cierto que hay casos ya de una oferta por volumen de hectáreas, ¿no? Entonces por ahí eso sí cambia. Pero sí es lógico pensar que $8 es un piso y que $10 está siendo hoy un techo. Millón de gracias, súper claro. Por supuesto que después, o sea, puede haber alguna negociación en el medio de que la empresa que pone el selectivo después gana las hectáreas de mosquito también, o se queda haciendo mosquito y bueno, también hace, suma superficie con eso, en fin. Tiene que ser un sistema que a los dos les sirva. Es más, acá también han surgido figuras en la cual la empresa le ayuda al contratista a adquirir la tecnología, a pagar con superficie de trabajo en el tiempo, ¿no? Mil gracias. Bueno, entonces, después de esas dos presupuesto y Excel y análisis de Excel, le llamemos, quiero mostrar un poco de los datos de la realidad de lo que hemos ido analizando en el CREA Guayacán, que como interesante, somos 10 empresas, de las cuales hay 9 máquinas dando vuelta, a veces 10, a veces 8, o sea que tenemos muchos lotes aplicados con posibilidad de compararlo en distintos años y llevarlo a valores reales comparados, ¿no? Esto que les muestro es una empresa en particular, una campaña determinada, la cuarta campaña de 6 campañas de uso del selectivo, ¿sí? Y lo que pueden ver aquí es un gráfico donde muestro hacia la izquierda el porcentaje de gasto en el lote, y en el eje de las X podemos ver la fecha. Entonces, podemos ver cómo, según la fecha, en nuestra zona, el porcentaje de infestación de los lotes es bajo o medio. O, por ejemplo, en el caso nuestro, en septiembre, se produce una cohorte grande de gramíneas que rebrotan, o puede ser borrelia que rebrota. Luego, hacia noviembre, por ejemplo, se producen ya las lluvias y temperaturas, y ahí producen ya las camadas de nacimiento de las malezas estivales, llamemos primaverales estivales. Entonces, donde lo que vemos acá es también cómo uno decide entrar al lote con un determinado porcentaje de maleza presente, consciente de su capacidad operativa. O sea, yo sé que este lote entro con 5%, pero al último lote
llego con un 55%. Podemos estar hablando acá de lotes de 200 hectáreas promedio, más o menos, ¿no? Entonces, es como que también te interpela a decir, che, no es cuestión de demorarte ni de estar dormido si lo que vos quieres es usar la máquina. Y por otro lado, también te interpela a decir, si vos sabes que va a venir una camada explosiva, apoyate en el uso de residuales, en el uso de preemergentes y demás. Entonces, para este caso, las malezas que nosotros tenemos y que son las que rigen estos razonamientos son principalmente Papophorum, Borreria, Chloris y Trichloris, Urocloa, y ahí, digamos, observamos la camada del top, el top 5, le llamemos, de las más complicadas, ¿no? Entonces, según eso, nosotros vamos a pensar nuestro manejo de uso de herbicidas y de la tecnología. Y lo otro que deduce de acá es que una máquina de 25 metros, que haya hecho casi 14.000 hectáreas, cierra en el número ese que yo digo de 650 hectáreas por metro de botalón. Hay máquinas que hicieron hasta 1.000 hectáreas por metro de botalón, pero con una logística particular de tener un doble mosquitero, doble aguatero, los campos juntos, un mosquito subdimensionado, entonces eligiendo por ahí malas condiciones para trabajar, pero con el objetivo que se llegue a todos lados, ¿no? Ahora, este gráfico es la campaña siguiente, que puede haber sido otro clima más llovedor en este caso. Malezas ya he ido solucionando algunas y habrán ido emergiendo otras, pero me llama la atención que, bueno, que más o menos se puede demorar un poco más la corte, se puede demorar un poco menos, pero llega el momento en que se produce la explosión, por un lado, y por otro lado, fíjense que yo gasté el 16% a lo largo de toda la campaña, entre lo aplicado y lo realmente trabajado, ¿no? Entonces también te da una pauta de decir, transcurrieron de esa forma 6 campañas y los gastos o los ahorros han sido similares respecto al lote y al porcentaje de malezas. Fíjense que aquí, en el censo que hacemos nosotros, bueno, aumentó la presión de Borreria en los lotes, Chloris subió también, Papophorum bajó un escalón, y aparece Amaranthus ya como una maleza problemática en el 18-19, ocupando un 10% de los lotes. Esto, por supuesto, cada región puede tener distinto su esquema, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero creo que está claro que para poder trabajar correctamente, uno, hay que conocer dinámica de malezas, por ende la historia de los lotes para saber qué traen en su historia. Como dice mi amigo Marcelo de la Vega, maleza es un problema de lote, entonces hay que saber qué es lo que había, que el año que viene va a haber lo mismo. Optamos por entrar con malezas pequeñas. Eso ya es una contradicción a lo que se aprendió en la era del glifosato, donde uno iba en cualquier momento al lote, y es como marcar de vuelta que el tamaño de las malezas sí importa para que el control sea efectivo. Después la interacción con los cultivos de servicio, con cultivos invernales, que modifican la ventana de uso, y también con el uso de los residuales, que también nos hacen que los lotes aguanten un poco más o lo difieren hacia otra fecha al uso del selectivo. Y por último, como conclusión, bueno, la operatividad cerraría en los metros de botalón que dijimos recién, que es más o menos, por ahí otra forma de analizarlo, el 75% de lo que haría un mosquito. Bien, esto que pueden ver ahora, en el eje de la izquierda representa dólares por hectárea, y aquí representa un porcentaje de lotes. Esto es que yo a cada lote de producción de Crea Guayacán le puse un valor, o sea, cuánto gastó realmente en el manejo de herbicidas de todo el cultivo, ¿no? No es solamente barbecho, porque para nosotros es desde que empieza el primer barbecho hasta que se cierre el surco, porque es la película completa, realmente creemos que es la forma de analizarlo, no podemos dejar fuera el cierre de surco. Y lo que podemos ver son 2 campañas de uso del selectivo, una que tocó seca y una que tocó más llovedora, y donde las 2 curvas de arriba son los 2 años de los lotes que no tuvieron selectivo. Y las 2 curvas de abajo son el mismo año, pero con selectivo.
ya sea que tuvo una pasada, dos pasadas o tres pasadas. Eso ya hay una cuestión agronómica de que cada uno decide, bueno, si el lote es problemático, seguramente voy a preferir entrar 3 veces para solucionar el problema. Y si el lote es light, le llamemos, bueno, quizá la pasada es cosmética, paso una vez, porque no tiene sentido asperjar el producto en todo el lote, pero no es tampoco una urgencia, le llamemos así. Ahora, entre esas curvas, la primera conclusión que sacamos es que el mínimo, la mínima distancia, supongamos entre el año húmedo y cualquiera de estas dos curvas, para todos los estratos de lotes promedio, baratos o caros, digamos así, es un ahorro de $13. Y como máximo ahorro verificado, o sea, la máxima distancia entre estas curvas, estamos hablando de 22 hasta $28. De vuelta, esto te pone ya un marco a decir, bueno, depende de tu manejo, de tu forma de analizar el lote, de si el lote venía con problemas o no, de todo ese sistema, depende de tu posibilidad de ahorrar dólares, le llamemos así, ¿no? Así que bueno, se imaginan que este gráfico nosotros ya tenemos de 5 campañas, y donde ya hay lotes que capaz que un año tuvieron 4 pasadas selectivos, se solucionan problemas, y al año siguiente capaz que tienen solamente 2 pasadas, o una pasada y media. Uno ya puede ir priorizando situaciones en las cuales mandar el selectivo. Ahora, el porqué de estos números es el resultado de nuestro sistema de manejo. O sea, nosotros tenemos una rotación habitual de un 55% de soja, 45% de maíz. Si el invierno nos permite la posibilidad y es húmedo, tenemos un 20% de trigo, o un 5% de girasol, más o menos. Nuestro periodo de lluvia está concentrado de octubre a mayo. El uso de la aplicación selectiva, más o menos, como lo vieron ahí, está entre agosto y enero. Y logramos pasar en los lotes entre 1,7 a 2,5 veces por hectárea. Mientras que el mosquito es de 2,5 a 3,5, complementaria con las pasadas de selectiva, ¿no? Entonces, llegando al último ítem de mi presentación, es que propongo este ahorros versión 2.0. Antes de entrar al ahorro versión 2.0, si te parece, Luis, hacemos una mini rondita de respuestas. Hay algunas cosas que están interesantes. Si no es mucho, si no es mucha molestia, cortamos un segundito y contestamos Sí. algunas preguntas. Pregunta Hernán Mora, ¿cuál es el porcentaje del lote que se termina aplicando versus lo que se aplicaría en una cobertura total? Creo que el último slide, el anteúltimo slide lo mostraba, pero contanos, aprovecho la pregunta de Hernán, para hacerlo extensivo en términos generales, en tu experiencia, de cuál sería el ahorro razonable que uno debiera imaginar a la hora de pensar una pulverización selectiva. El criterio nuestro, porque también otras empresas usan otro criterio, desde que el lote tiene aproximadamente un 5-8% de maleza verde, digamos, que uno lo hace al ojo después de ir trabajando, nosotros ya empezamos a salir a aplicar. Y termina, como decía en el último slide, lo pongo para atrás, a ver, termina a lo largo de la campaña aplicando 2.300 hectáreas de 14.000, o sea, se aplica un 16%. Si consideras que pasaste 3 veces, bueno, te sumará un 45%. Pero eso es lo que más o menos aplicamos. Ahora, si la máquina es propia, probablemente tiene sentido eso de con el 10% ya ir largando. Si la máquina es contratada, algunos deciden esperar que se termine de uniformar esa camada de nacimiento, que a veces te da un 15%, 20%, y recién ahí largar. También hay que tener en cuenta otra cosa. O sea, a veces no es que hay más nacimientos, o sea, siempre con la era del glifosato, que como glifo mataba todo, por ahí no aprendimos a ver esas cosas. Pero ahora que se hicieron muchos trabajos en dinámica de emergencia poblacional y eso, se nota que son bastante marcados los pulsos de nacimiento, ¿no? Entonces a veces no es que el lote tiene más nacimientos, sino que la misma maleza fue creciendo, ocupando más espacio, y por ende generando mayores aperturas y mayores gastos de producto.
Entonces, por eso es que también digo, no hay que dejar que la maleza se escape, no hay que darle tanta cancha, digamos, tanta carrera, más vale desde pequeña nomás irla sujetando. Buenísimo. Otra pregunta, nos pregunta Luis Dowling, y ya somos una pandemia los Luises en esta charla. Si la deriva es un asunto preocupante o no en pulverización selectiva, y en tu experiencia, ¿cuáles son los picos que mejor funcionan en estos sistemas? Te la hago cortita, pero porque ahora viene la parte agronómica, digamos, o sea que ahora hablaríamos de esa parte. Pero el objetivo, el objetivo de este tipo de pulverización no es el mismo ni por cerca de la de mosquito, ¿no? Entonces trabajamos con gotas mucho más gruesas. Si ves las tarjetas te parece un aire inducido, más gruesa incluso, y más cantidad, porque es un chorro instantáneo y preciso y tiene que caer sobre la maleza. No queremos generar gotas finas que puedan derivarse hacia el costado. Y la verdad que yo lo apunto como un tema de sustentabilidad a favor de lo social y del operario, que bajas muchísimo el riesgo de deriva. Deriva física por gota. Y de ahí que tenés la posibilidad de trabajar con ingredientes activos o formulaciones de mayor calidad para reforzar ese tema. Entonces vos mismo en tu campo, teniendo un cultivo sensible, teniendo soja, por ejemplo, y teniendo hoja ancha en el lote del lado y teniendo que barbechar, podés elegir algo de baja volatilidad, supongamos un fluroxipir, y no irte a otro producto de mayor riesgo. O sea, quizás tenés que asumir desde la parte de los químicos un mayor costo, pero el riesgo lo reducís casi a cero. Acá imagínate que en esta zona hay alfa, hay girasol, hay algodón, todo durante el periodo de barbecho y mayormente no se registran inconvenientes. Genial. Otra pregunta de Lucas Bursaco, nos pregunta si en tu experiencia, al final de las campañas, la pulverización selectiva genera una pasada más o más pasadas a lo largo del ciclo de barbecho. ¿Cómo anda Lucas? Mirá, es un sistema, o sea que vos vas a ir decidiendo a tu necesidad como lo veas. Sí te diría que quien tiene la posibilidad, sí, capaz que pasa una vez más, pero el objetivo de esto es solucionar problemas. Yo no me gusta el abordaje de ahorrar dólares, porque esa es la consecuencia. El objetivo es solucionar problemas. Entonces, si vos decides que para solucionar un problema tenés que pasar una vez más, y pasar una vez más. Así también como a veces hemos decidido cambiar el posicionamiento de un residual, y bueno, lo modificás. Genial. Lisandro Yáñez nos pregunta en tu zona qué proporción hay de equipos sobre contratistas y cuánto sobre productores. Que si tenés estudiado alguna relación en cuanto a balance. No lo sé, pero gracias a Dios, digamos, sí hay varios contratistas acá, pero son, digamos así, esquema de contratistas fieles. No es el contratista que anda pasando ahí por la ruta y vos levantás la mano y va a entrar a hacerte una hectárea. Es un contratista que tiene que haber un consenso con la empresa, un compromiso de ambas partes, de superficie, de cumplimiento, de forma de pago, y etc. Pero acá, rápidamente te puedo decir 30 contratistas, o sea, hay. Genial, buenísimo. Pregunta Fernando Carmona si el sistema permite trabajar de noche. Esa te la ahorro yo, sí, se puede trabajar de noche. Nos están haciendo una pregunta desde España, de la Universidad de León de España, o sea que ahora te metí un montón de presión. Y la pregunta es vinculada a qué tan fiable es la tecnología. Me parece interesante la experiencia que ustedes tienen allá en el NEA, va a poder servir de referencia, y cuáles son los costos de mantenimiento de la tecnología. Lo primero que hago hincapié es que estamos en un sistema. O sea, parece que es una tecnología de insumo de que uno va, se compra la máquina y la máquina funciona. Y te aseguro que no es así.
Entonces, la fiabilidad muchas veces viene de que los errores que se han cometido han sido por desconocimiento o por largar la máquina como si fuese que uno ya la sabe usar sin cuestionarse algunas cosas y sale mal. O sea, me pasó de ir a campos que la acaban de comprar, estaban por aplicar para amaranthus, que es un semejante problema en soja, al día siguiente querían sembrar y la aplicación estaba mal hecha. Entonces, no es un problema de tecnología, sino de aprender a usarla, de aprender a meterla en el sistema y de aprender qué usos uno le puede dar. Ahora, la tecnología ya tiene 6 años, las dos que están disponibles en el mercado, 6 años de uso, o sea, tienen más años, pero creo que son absolutamente fiables. Hay que Buenísimo. saber usarla y hay que saber que la primera vez no va a salir bien, seguramente. Buenísimo. Nos preguntan con qué velocidad de viento máxima has trabajado y sin perder calidad de aplicación. Bueno, mirá, por cuestiones operativas hubo momentos o años que decidimos trabajar con 20 kilómetros por hora de viento sin inconvenientes. Después uno verá si por ahí modificar el sentido del tránsito según el viento, o verá si elegís qué producto elegís, eso seguro. Y con Grupo APC trabajamos bastante. Grupo APC es es un grupo que trabaja sobre los coadyuvantes. Es muy notable la diferencia también del agua sola versus el agua con antideriva y con coadyuvantes. O sea que tenés toda esa posibilidad de ayudar a la gota que llegue al blanco. Con 20 km por hora no debías tener problemas, no como tu situación habitual de todos los días, pero sí como cosas que se hacen. Buenísimo. Nos pregunta Mauricio Carrera, ¿por qué no hablas o por qué no se nombran botalones completos con pulverización selectiva? Ahí les puedo dar una mano yo. Hasta la aparición de Weedseeker 2 existía un alimentante muy fuerte en la cantidad de peso que agregábamos a los barrales. Recién Weedseeker 2, por el cambio en los materiales que se utilizan, nos permite aspirar a instalar barrales completos. La máquina más grande que se ha instalado en la Argentina tiene 36 metros y se están instalando, 40 metros en un botalón de fibra, y ya hay varias de 36 y algunas de 30, algo que era impensable en la generación 1, donde nos topábamos con el límite de los 28 metros y se ponía muy difícil. Así que probablemente las fotos estén vinculadas a eso, a que recién el año pasado empezamos a poder instalar barrales llenos. Hay modificaciones en la presión y en el caudal de la mezcla a la hora de aplicar selectivamente. ¿Cómo se controla eso? Iván Regali. ¿Querés responder vos o querés? No, te lo dejo. Bueno, como vos prefieras. Y bueno, mirá, o sea, se ha pasado de muchísimas situaciones, desde las máquinas cardánicas tiradas por un tractor, que ese tema era un poco más sensible, a hoy que tenés máquinas, por un lado, caja Power Shift automáticas o caja o mosquitos hidrostáticos, así que por la parte de la velocidad de avance del mosquito ya hay muchísimos avances primero. Y por el lado de tecnología, bueno, está pensada justamente que de momento va abierto una boquilla, de momento van abiertas 50 boquillas. Gracias a Dios, Weedseeker 2 trae ahora una válvula compensadora de presión justamente para ayudar a esa parte, en el sentido que si llegase a abrir todo el botón de golpe, le ayude a mantener constante su presión. Genial, buenísimo. Pregunta Alexis Garino, ¿cómo calculamos las hectáreas que vamos a aplicar? Y ahí sí la puse difícil. A ver, me tomo tu pregunta de cómo hago cuando voy al lote para decidir cuánto preparar, digamos, o cómo hago para ver el ahorro. ¿Sería así? ¿Sí? ¿Cómo hago para cargar la máquina? ¿Cómo me imagino yo, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular cuánto vamos a tener que cargar esa máquina? Mira, la verdad que el ingeniero viene seteado ya como para medir, pesar y contar. O sea que siempre estás tratando de sacar el ojo a las cosas
para poder hacerla cada vez más rápido y más intuitivamente. Y con esto no sale de la regla. Creo que los primeros lotes que dirías, vos pensarías que tienen una determinada cantidad de maleza, y le errarías no, le errarías por 5 o 10% si se quiere, o sea, un lote que vos lo veas de un 20% de maleza podrá tener un 30%, pero no mucho más que eso. Así que para esa situación nosotros preferimos cargar de menos al comienzo, de menos, y después ya a medida que vas trabajando te vas dando cuenta qué gasto tenés real y calculás para cargar lo que falte. La otra salvedad operativa que tenemos es que, o sea, en un momento algunos prefirieron que el mosquito entre solo con agua y haga unas pasadas y como para tener una idea, pero la verdad que eso en lo práctico no se hace. Lo haces una vez, nunca más lo haces. Entonces sí hacemos como práctico lo que te digo de cargar de menos, o de que la orden contemple 2 o 3 lotes de situaciones similares. Entonces donde el mosquito al terminar un lote pasa con el mismo caldo al lado y ya tenés la posibilidad de calcular en más superficie y reducir la posibilidad de error. Genial. Yo, si les parece, tengo un montón de preguntas, pero si conociendo más o menos los tiempos de los seminarios web, si te parece, Luis, vamos a avanzar con lo que va quedando. Me parece que queda la parte jugosa y entretenida, y algunas respuestas se van a ir, algunas respuestas están en el resto de la presentación, pero de todas maneras, a medida que vaya avanzando, si surge alguna cosa muy interesante, te corto de nuevo. ¿Te parece bien? Dale, dale, lo hacemos así. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces retomamos por la parte de ahorros versión 2.0. Entonces, con la tecnología disponible, ¿cómo más podemos entender el sistema? Entonces trato de hacer una extensión a otras zonas, o por decirlo a otros climas, o por decirlo a otros cultivos, y no solamente a lo que hemos adaptado nosotros por nuestra necesidad. Entonces, para esto vamos a hacer una dinámica que le llamo separar frente de fondo. Separar frente de fondo. Entonces pensemos, esto que ustedes ven ahí a su izquierda es un handheld, es un sensor, digamos, que estaría midiendo lo mismo que mide el sensor del WeedSeeker 2 en el barral, ¿no? Entonces ustedes pueden ver abajo que hay una cobertura prácticamente seca de un lote cosechado de soja. Y según eso, arma una escala donde te dice, bueno, mirá, los NDVI de los rastrojos secos post cosecha rondan el orden de los 0,08 hasta el 0,13, 0,14. De ahí si el rastrojo está mojado, por ejemplo, puede subir un poco más ese NDVI, hasta 0,16. Entonces, estaríamos diciendo que cuando yo calibro la máquina, cuando yo seteo el trabajo que quiero hacer, cuando yo lo pienso al lote, tengo que estar sabiendo que esos colores de la base no quiero aplicar, o sea que ese es el fondo del cual yo no quiero que la máquina aplique. O sea que la máquina, si quiere, sería como un pensamiento matemático, esos valores de NDVI no los va a aplicar. Ahora, ¿qué sí quiero que aplique? Serían el frente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, tengo una verdolaga, por ejemplo, que según el tamaño puede medir 0,16 de índice verde, o más adelante una verdolaga grande hasta 0,76 de índice verde. Tengo equinocloas que puede medir 0,34, tengo, supongamos, un cloris estresado 0,17, el mismo cloris no estresado 0,27. Bueno, son valores de NDVI medidos con el sensor. Y sí, queda claro que a situaciones de malezas muy pequeñas, según cómo calibramos la sensibilidad, puede decir, bueno, che, es muy parecido al suelo. Por lo cual nosotros preferimos en esas ocasiones, tirar un poco de más y no que me quede una maleza sin leer, por ejemplo. Ahora, al año siguiente, empezamos también a medir, bueno, cómo serían esos NDVI en cultivos en pie. Sobre todo en los invernales, que son las mayores consultas, decir, che, yo tengo cultivo de servicio, tengo cultivo de invierno, pierdo por ahí la ventana de aplicación del selectivo. Entonces, fíjense que transitando, bueno, esto es como los surcos y esto es perpendicular a los surcos, da casi lo mismo la medida. Pero fíjense que un centeno que nos cierra el surco da 0,41.
perdón, esto todo es 0, fíjense que en la cabecera donde se superpone sube hasta 0,5. Avena que no cierra el surco, 0,45. Bueno, cuando sí cierra el surco ya sube hasta 0,67. Entonces, lo que se puede hacer en esta situación de trabajo es decir, bueno, ahora este es el fondo, el color de base que yo no quiero aplicar, que son estos valores de índice verde. Y tampoco quiero aplicar, supongamos, estos valores de índice verde, que es cuando el cultivo recién se implanta, y en los invernales que son lentos hasta el primer mes y medio, tranquilo, ¿no? Si quieren, por ejemplo, existe una aplicación que se llama Canopeo, que uno transitando el lote te da más o menos una sensación de cuánto de verde. Fíjense que esta sería la foto de un trigo, y esto es cuánto de verde tiene el lote. Entonces sirve, yo lo estuve analizando, sirve como para estimar a campo un poco de qué sería el NDVI y si puedo trabajar con el selectivo en esa situación o no. Fíjense que acá un NDVI de 0,5 en el Canopeo daba 50, que acá un NDVI de 0,4 en Canopeo daba 43, y una avena cerrada surco daba 70, 75 en el handheld y 87 en el Canopeo. O sea que por ahí sería una aplicación de celular que nos ayudaría. Entonces, le pongo acá como, o sea, seguramente todo el NDVI lo entienden desde otros sentidos, desde el monitoreo que realizan habitualmente. Entonces acá, por ejemplo, ven una soja recién sembrada en enero, cómo va creciendo su índice verde, ahí ya tiene un 0,4, ahí ya estamos en un 0,6, llegando a 0,7, en el estadio ya cierre surco y reproductivo R3, R4 llega hasta un 0,9, y después ya se seca y se cosecha y vuelve el barbecho a su estado de 0,1 hasta 0,2 de NDVI. O sea que nosotros con las imágenes satelitales ya estamos acostumbrados a usar NDVI, es lo mismo, es la misma fórmula, es el mismo razonamiento. Ahora fíjense que en los cultivos de invierno, esta es una imagen ya de julio, arranca más lento, los valores que alcanza no son nunca tan altos como una soja de verano, llega como máximo ahí, es un 0,8. Sí, por supuesto, el entesurco, el espaciamiento afecta a eso, ¿no? Pero bueno, como diciendo, es la misma herramienta, pero abocada a un uso diferente. Eso es lo que es el sensor del WeedSeeker, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos ya a las situaciones de campo. Esto es algo que nos toca a nosotros, por ejemplo, hoy. Cosechamos maíz y salimos con los lotes bastante sucios. En esta situación no podríamos, o no nos resulta conveniente ni práctico usar aplicación selectiva. Entonces, como esto es un sistema, caben muchas preguntas. ¿Por qué salimos tan sucios? ¿Se hizo bien el residual a la siembra? ¿No se hizo residual? ¿Qué residual se usó? ¿Vale la pena alguna aplicación pre-cosecha? Etcétera. O si fuese el caso que esto sea un cultivo de servicio implantado al vuelo. Pero en estos casos, en definitiva, nos toca poner a cero el lote para poder empezar a trabajar con el sistema. A veces nos pasa, y de vuelta es un sistema, si la cosecha no es muy prolija, o si el híbrido ha tenido mucho vuelco, caída de espiga, lo que sea, pasa que después de la primera reseteada del lote, se viene la segunda reseteada. Porque el maíz guacho, por ejemplo, crece mucho, rápido, y ocupa una gran cantidad se hace un gran verde, entonces bueno, resulta que te hace de maíz guacho un gasto capaz que de 40% el lote. Después uno decidirá si conviene o no, si conviene resetearlo o no, pero como diciendo, son las situaciones a las que nos exponemos. Ahora, pensemos que ya logramos tener el lote limpio, y ese es el fondo entonces, ¿no? Eso es lo que yo quiero no aplicar. Entonces, muy fácil, el frente sería, por ejemplo, esa malva. Entonces, eso es lo que trabaja el selectivo en los barbechos, distinguiendo el frente, como digo yo, del fondo. Seguramente de ese maíz puede haber también amarantus como maleza complicada, también la podemos trabajar tranquilamente. Amarantus tiene varias camadas, bueno, uno decidirá si usar un residual en qué momento, o si pasar con el selectivo en qué momento. Y el objetivo va a ser implantar el cultivo de soja y llegar con una soja limpia a la siembra.
Ahora, como veíamos en el satélite, eso es una soja que puede tener 0.25, 0.3 de NDVI. Entonces, ese es ahora el nuevo fondo. Y esto que estoy comentando son cosas que nosotros no le hemos trabajado porque no lo hemos necesitado, porque la máquina está ocupada en otras labores, digamos, ¿no? Pero que por eso digo que son los nuevos ahorros que hay que también meterlos en el sistema. Yo con este lote limpio, con un índice verde de 0.25, supongamos, puedo tener esta situación, escapes de Urocloa. Donde está la Urocloa, que va a ser también Urocloa más soja, si se quiere, el NDVI ya sabemos que va a ser 0,4, 0,5, o sea que el color del frente, 0,5, es mayor que el del fondo, que es 0,25. Entonces, en ese caso, la máquina iría aplicando solamente sobre los manchones de Urocloa, y no sobre la soja. Puede pasar también que tenga Alepo, lo cual también lo hace más fácil porque además es voluminosa, crece hacia arriba y con más facilidad todavía puedo determinar esa diferencia de color. Ahora fíjense que el sistema, esto que les muestro aquí sería Amaranthus. Como sistema tenemos que entender que es muy fácil usar graminicida en el cultivo de soja, y cuando empezamos a tener Amaranthus, bueno, ahí se empieza a complicar porque los ingredientes activos factibles ya son menos, o ya están reservados a ciertos tamaños de maleza, ya tienen otro valor, otro costo. Entonces también es acá donde uno juega a decir, bueno, todos optamos en el caso de Amaranthus de tener un buen residual y bien puesto para evitar escape. Pero dada esta situación, uno podría todavía entrar al lote y hacer un trabajo de buena calidad y sin tener que aplicar producto en todo el lote, y que encima para el caso de soja generalmente algo de fitotoxicidad le producen, ¿no? Así que creo que está muy interesante. Ahora, esta situación que ven acá, por ejemplo, se da muchísimo en Salta, en el norte, que capaz que la soja ahí está en un estadio de B8 o B10, todavía no cero surco, y sin embargo los alepos, que allá crecen catalpa, como se dice, muy rápido, muy mucho, generan una diferencia de altura bastante importante, lo cual nuevamente nos está permitiendo, mediante alguna calibración, trabajar solamente aplicando el alepo, que sería el frente, y olvidándonos de la soja, que sería el fondo. La soja, supongamos, llegamos a cosecha, sin problema. De vuelta, esto no es un uso que nosotros lo hagamos, pero porque no tenemos necesidad, pero sí jugar, digamos, con este esquema de decir, bueno, si la soja seca es el fondo, el frente podría ser podría ser un Amaranthus, y si viene la máquina no te quedan muchas opciones, o sea, uno tendría que tener pensado de antemano qué hacer en esa situación. Quizá acá, o sea, todavía existen los carpidores, la gente que junta a mano, pero en otras partes del país no están disponibles, no son fáciles de conseguir, o de ese tipo de trabajadores. Entonces, bueno, uno tendrá que pensar, uno, si va a meter la máquina, y dos, bueno, si la va a meter, ¿para qué lo deja florecer y semillar? O sea, es un manejo que se puede llegar a tener en cuenta. Esto es un lote real, no es el montaje, es en Salta en estos momentos, hay muchísimos lotes así. Y obviamente la cosechadora va a sembrar semillas por todo el campo, no está muy difícil de entender eso, ¿no? Es una maleza que nos ha enseñado muchísimo el amaranto. Bueno, supongamos que salimos de la soja, se cosechó, el lote salió bastante limpio. Y acá esta situación en la que estamos nosotros también ahora, cabe muchísimo razonamiento, porque empezás a decir, bueno, así como existía el chorrito de zipper, ahora existe el chorrito de glifo, y vos decís, bueno, realmente es una pregunta, ¿para qué pongo en banda total glifosato en esa situación? Si yo veo que no hay malezas a nivel general y simplemente hay algunos escapes. Entonces, es una pregunta que nos hacemos hoy, supongamos que tenemos serraje en los lotes, decimos, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos mesulfurón, supongamos, solo, finés, cualquier residual ahora, pensando en el esquema de cultivos, por supuesto, y a los días paso solo con el selectivo a controlar los escapes, eso. Otro punto de vista, supongamos, esto que ven aquí es Papoforum, es una maleza bastante dura, pero yo después de la cosecha de soja, tengo la posibilidad de tenerla podada, con hojas tiernas,
sinceras, porque todavía no heló, y te despierta la posibilidad de decir, bueno, del uso de algún graminicida. Ahora, recién este año tenemos graminicidas registrados para barbecho, ¿no? Y probablemente antes los ingenieros nunca nos preguntamos si podíamos hacer un graminicida en abril, mayo, por lo costoso que era y porque era traído de los pelos. Ahora, con una máquina que en ese caso gastaría capaz que el 5%, el 10%, con una maleza que está receptiva, ¿por qué no hacerlo? Entonces también te empezaba a preguntar cosas de lo técnico, de cómo se modifica el sistema. Ahora lo otro también, si empezamos a usar un graminicida en abril, mayo, tenemos que ser sustentables para llegar hasta la siembra, no repitiendo siempre la misma herramienta o el mismo mecanismo y modo de acción. En el norte pasa que hay Alepo, por ejemplo. Ahora, si ese Alepo yo lo tuviera acá, yo he de suponer que se va a helar. Y si se está demorando la helada, capaz que no le haga un graminicida, pero pudiera hacer un desecante. Total, en cuanto rebrote ya lo va a agarrar la helada. O sea, la herramienta que puedo usar yo acá, o más al sur, no va a ser la misma que puedan querer usar en el norte. Entonces, realmente te abre posibilidades y te abre distintas opciones de juego, le llamemos. Lo que sí está claro que es un sistema, entonces, si yo ese Alepo estoy queriendo ir a un trigo, y bueno, tengo que tener programado, ni bien cosecho, qué voy a hacer con ese lote para poder ir a un trigo y entrar limpio al trigo, y no arriesgar el cultivo, que en definitiva es nuestro deseo, producir y cosechar, y el mejor competidor de la maleza es el cultivo, sin duda. Este esquema que les pongo acá es algo que se da en el sur. Son los trigos que hoy tienen una bolsa y que tienen ryegrass. Una bolsa también sale bastante por arriba del trigo. Si ese trigo tiene un índice verde de 0,3, 0,35, tiene la calle abierta todavía, o sea que no es más que eso. Donde hay una bolsa, el índice verde sería 0,5, 0,6. O sea que el frente es mucho más verde que el fondo, y yo voy a estar pudiendo aplicar solamente sobre estos manchones, llamemos, o sobre el ryegrass, con las herramientas que me permita hacer dentro del cultivo. La idea va a ser al final de todo lograr salir limpio de los cultivos y en algún momento entrar limpio ya al cultivo que sigue en la rotación. Algunos ejemplos más como para dejar también no solamente la idea de frente y fondo, sino la parte agronómica. Si vamos al maíz, bueno, Alepo, el maíz, también las opciones técnicas por ahí hay que repensarlas. Hoy existen maíces PowerCore en list que podríamos usar Aroxifop, Galan, pero también existen maíces CL y el Arsenal o la familia de ellos trabaja muy bien sobre Alepo a determinados tamaños. Conocido de muchísimos años el nicosulfurón, pero bueno, todo eso es un esquema de manejo donde yo vaya usando productos y no repitiendo siempre lo mismo. Nos pasó con el Rocloa este año, es un problema, realmente asfixia el maíz no puede avanzar sobre eso, pero bueno, también habría herramientas si fuese maíz PowerCore en list, o si fuese que se puede usar algún desecante como glufosinato de amonio. Así que, en fin, hay posibilidades que nosotros quizás no la hemos precisado o no hemos tenido tiempo o la máquina no estuvo disponible y por ende no la hemos trabajado tanto y lo hemos concentrado mucho en el barbecho, pero que yendo a otras zonas, creo que es una ventana que hay que explorar y que al explorarla le va a dar mayor posibilidades de uso y mayor velocidad de amortización del equipo, que es a lo que finalmente queríamos llegar, de poder adquirirlo y poder pagarlo, ¿no? Con Amaranto sería mucho más fácil las opciones dentro del maíz, porque tenemos toda la gama de hormonales y bueno, y algunos quemantes también, así que creo que se simplifican los manejos. Y bueno, saliendo ya entonces de todo ese juego, lo saco también a sus zonas a pensar cómo sería para ustedes la posibilidad de ahorrar. Entonces, supongamos que esto, bueno, es porcentaje en el gráfico que yo mostré antes, el mismo gráfico de antes, pero supongamos que la misma escala lo voy a hacer en dólares, ¿no? Entonces, supongamos, este es mi gasto en dólares por cada barbecho a lo largo de toda la campaña. Y yo puedo tener un promedio de 75
dólares más o menos de gasto en total de herbicida de toda la campaña, incluido el cierre de surco. Ahora fíjense, por ejemplo, esto es un número conversado con Esteban Bilbao, cómo sería en el sur, por ejemplo, el número de trigo cuando hay problema de maleza, se pueden disparar los manejos hasta $55. Podría ser por ryegrass, bolsa, rama negra. Ahora, misma zona, girasol, podría irse hasta $70. O sea, quizás mi posibilidad de ahorrar en este barbecho, que es tan barato, que son $15, no es tan grande como la posibilidad que tienen en el sur, de decir, che, tenés $55. No parece muy difícil de generar un ahorro sustancial en esa situación. Con girasol, si el manejo total incluye $70, habrá que ver cómo calza el selectivo, en qué momento y con qué malezas, pero también nos estaría ayudando bastante. Y en nuestro caso sí nos ayuda con el manejo de las hojas anchas, que por ahí hay escapes previo a la siembra, y bueno, el girasol es muy sensible a los hormonales, puesto en cobertura total. Solamente en selectivo cambian las reglas de juego. Y bueno, después pensando ya en lo que sería la soja de maíz, esta es la época de las gramíneas que rebrotan, de amarantos que empiezan a hacer, entonces también ahí ya la posibilidad de ahorro tenés capaz que menos que el trigo. Bueno, va a depender, digamos así, del cultivo, de la fecha del barbecho y de la maleza. Pero, digamos así, en este gráfico quiero mostrar que según dónde están los problemas de cada zona, es donde va a estar la solución y la posibilidad de ahorrar. En el NOA INEA está bastante documentado que hay $25 a $30 de incremento de costo por malezas problemáticas, y son los que nosotros vamos a tratar de reducir. Bueno, haciendo ya un pantallazo final y yendo hacia lo último. Es evidente que esto es un sistema que incluye, por un lado, lo que hablamos hoy de la tecnología, los sensores y las electroválvulas, pero todo esto necesita fitosanitarios, o sea, herbicidas que trabajen correctamente. Si empezamos a trabajar mal y empezamos a despertar las resistencias, la máquina no va a servir de mucho. Estamos de acuerdo que está atado a la parte mecánica de que es una pulverización, o sea que hay presión, hay caudal, hay boquillas, tipo de gota y demás, hay viento, hay consideraciones climáticas. Pero también hay que entender que, bueno, sigue habiendo cuestiones de labranza que nos pueden ayudar, siempre pensando todo esto, que el objetivo final es la maleza. Y los cultivos de servicio que han venido a acompañar al sistema, quizá no es tan fácil hacerlo tan extensivo, pero sin duda que es una ayuda grande. Entonces cada vez que vemos esto, bueno, ya miércoles, ya no nos gusta pensar que podríamos estar no tirando en todo el lote y lo tenemos que hacer a veces por falta de disponibilidad de máquina, ¿no? En este caso puede ser, está todo seco, puede ser que esté reponiendo únicamente un residual. Pero bueno, sí, ya es difícil imaginarse los manejos sin el selectivo. Esto que les muestro aquí, bueno, 3 grandes amigos míos, entre ellos ahí Daniel Fada, es Papoforum, y como diciendo, a ver, no siempre es cuestión de darle masa con el químico. En este caso lo que usamos es una herramienta que es digamos, un pie de pato, le llamemos, la fábrica acá se llama Seri, lo que hace es cortarlo justo 5 o 4 centímetros abajo de la superficie, lo cual es muy útil y práctico para todas las malezas que tienen su corona o su yema arriba. Las desprende y no rebrotan más, es muy interesante. Otra herramienta, para otras situaciones donde hay más humedad, digamos, en banderas se usó muchísimo este año, también es descalzar las malezas, es el objetivo, y no me vuelvo loco pensando que es volver a la convencional, ni por cerca. Es una labranza muy superficial, no rompe todo el sistema que venimos generando, tampoco hace una remoción total de la cobertura. Sí creo que hay que entender que hay malezas que en determinado momento requieren de esto. También creo que hay que escribir nuevas reglas, digamos, de la sustentabilidad. Hablando del ambiental, por supuesto que máquinas generan una reducción del uso de fitosanitario, del consumo de agua, del transporte de bidones, toda la huella de carbono que eso hace. Creo que es muy complementario con los cultivos de servicio, lo cual juntos aporta mucho al sistema. Y creo que favorece a tener una adecuada rotación de ingrediente activo y modo de acción, justamente porque nos reduce los costos y nos aumenta las posibilidades. Ahora, yendo a lo social,
que era una de las preguntas, hay una reducción del riesgo de deriva. Considero social, mi primera sociedad es mi vecino, no hablemos del pueblo, siempre lo pensamos como el pueblo, pero el vecino, de no tener un problema con mi vecino en haberle quemado un lote ni nada, y después el poblado, por supuesto, creo que facilita al operador la labor, por supuesto que tiene que aprender a usarla, por supuesto que es algo nuevo para él, pero sí creo que le facilita la labor porque, bueno, son menos carga de tanque, están menos tiempo expuesto, uno puede reducir o elegir arbitrariamente bajar las bandas de peligrosidad. También al ingeniero lo considero algo social, le devuelve su capacidad de ingenio y de plantear manejo y soluciones según el caso, y no siempre teniendo que decidir por la presión económica como el factor determinante. Y ahí hay interrogantes, o sea, la legislación algún día contemplará que no es lo mismo hablar de esta aplicación que de una demanda total, como no es lo mismo el avión que el mosquito. ¿Habrá alguna norma de BPA que recompense el buen uso, estándares? Bueno, no lo sé, creo que también hay cosas por escribirse. Pero redondeando, si tengo que hacer un resumen de las certezas que tenemos, es que el objetivo es, de todos estos manejos, tener los lotes limpios y solucionar problemas. Y que la consecuencia es lograr ahorros. No podemos centrar todo el razonamiento en ahorros solamente. Creo que ya está verificado el ahorro de productos de 15 a 25 dólares por año. No solamente en el Excel, sino en el campo. Creo que nunca nos arrepentimos de llegar temprano a controlar un lote y siempre te arrepentís de llegar tarde, porque el tamaño de la maleza sí importa. No hay que subestimar la capacidad operativa y hay que verificar el correcto funcionamiento de la máquina al inicio de la campaña y durante la campaña, y capacitar al operario para eso, para reducir los errores operativos. Creo que también pensarlo en sistemas, si hace falta alguna labor mecánica y está la posibilidad, bueno, o de elegir herbicidas adecuados, no dejar de lado los preemergentes residuales, no todos son postemergentes, así que creo que eso lo tengo como ya súper aceptado y avalado en el grupo también. Ahora, como interrogante, sí, hay cosas. No sé qué pasará con la resistencia a herbicidas y hasta cuándo la tecnología esta será útil. Costo de tecnología permiten usar más número de activos. También es cierto que, como le decía Lucas, por ahí aumentas la frecuencia de aplicación, y si no incrementamos la rotación de productos, bueno, pues vamos a estar generando un problema. Tenemos que tener una relación adecuada y balanceada de los preemergentes y los postemergentes. ¿Qué pasaba con los barbetes? O sea, por ejemplo, ahora el Latium Super sale ya con registro en el barbecho, y eso es una buena noticia. No sé si las restricciones a los cultivos, el periodo de carencia y demás va a ser el mismo en un selectivo que en un total. Supongamos los que hacen poroto en el norte, o los que hacen especialidades, o alimentos para el consumo directo, qué sé yo, maní y demás. Así que eso son dudas. ¿Qué pasará con el incremento de la cantidad de máquinas en los campos? Si serán usadas correctamente o no, ¿quién va a acompañar ese aprendizaje? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a fomentar la evaluación, la decisión, el control? Todo eso hay que trabajar bastante. Y por último, si se producirá información útil y comparable a un ritmo más acelerado. Recuerden ustedes que nosotros hace 6 años que trabajamos y seguimos teniendo cosas para probar, para descular, para razonar. Cada año viene distinto de barbecho y te abre otras opciones. Así que bueno, también cómo podemos ayudar a facilitar este proceso, cómo nos preparamos para recopilar experiencias y demás. Sin duda, que esta herramienta nos recordó que los sistemas son dinámicos y son complejos, y que tenemos que seguir analizando, probando y ajustando nuestras posibilidades a cada sistema de producción. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, millón de gracias, Luis. La verdad que súper jugoso, y tengo un listado de preguntas que bueno, va a estar divertido. Ahora vamos a ver, en la cancha se ven los pingos. Una pregunta bien interesante de Ramón López. Pregunta si encontraste o te imaginás alguna maleza que solo la hayas podido combatir gracias a la pulverización selectiva. O sea, si
si hay alguna maleza que diferencie la tecnología por el resultado y no solo por los costos. Hola Raymond, ¿cómo te va? Mirá, nosotros por ejemplo Papoforum, que era un problema enorme, lo hemos podido sacar de muchos lotes gracias a la tecnología. Alepo, en campos muy específicos, lo hemos podido reducir a la mínima expresión, pero en contrapartida, por ejemplo, Borreria la mantenemos a raya, no tenemos el apoyo químico como para no sabemos matarla todavía. Gonfrena se redujo muchísimo, o ya quedó afuera. Y también nos dimos cuenta que muchas veces las malezas son problemas, son culpa nuestra, muchas veces, porque por ejemplo, en cuanto le apuntamos a Papoforum como objetivo, Clori desapareció. O sea, Clori, que era más debilucho, quedó fuera del sistema. O sea que muchas veces los problemas están porque o le mezquinamos la dosis justamente pensando en cosas económicas y no pensando en cosas de manejo. No sé si te respondo. Genial, esperemos que sí. Pregunta Sebastián Zábate, los productores están usando la estrategia de sumar un residual en la mezcla de aplicación selectiva, y si están viendo resultados en eso. También es una pregunta mía, ¿qué pasa con aquellos residuales que estaban prohibidos en realidad estaban pensados como residual, y que ahora, al aplicárselo únicamente a una maleza que lo va a sintetizar, ¿qué sucede? Ya no se comportaría como un residual. Bueno, Seba, ¿qué haces? Primero, de técnicos como vos, como Marcelo de la Vega, como Daniel, tenemos mucho para trabajar y yo me saco muchas dudas con ustedes, porque también uno va aprendiendo que hay propiedades de los residuales que son, por ejemplo, poemergentes. Entonces, supongamos el arsenal súper conocido hoy en día, lo usamos como pre-emergente, pero como post-emergente también. Yo aprovecho si tengo un Papoforum nacido para usar el arsenal como graminicida. Ahora hay productos que tenemos que seguir conociendo cosas. Atracina es un quemante, ¿m? Y si yo tuviera la camada de nacimiento de bejuco que todavía no tenga una hoja verdadera, con solo atracina puedo matarlos y frenarlos. Entonces, por un lado, sí puedo usar en la mezcla del selectivo residuales. Hemos usado mucho imazapir, imacetrapir, hemos usado, bueno, mucho atracina, mucho flumioxacin, que si bien en el momento del año es un residual, en otro momento lo usamos como el PPO que es, ¿no? Ahora, la misma pregunta, pero de otro análisis, nos hace entender, decir, si son residuales y son preemergentes de la maleza, ¿por qué lo ponemos en diciembre ante las hojas y la camada fue en noviembre? Entonces tenemos que empezar a manejar situaciones también donde vos digas, bueno, poniendo en noviembre corro el riesgo de que no sea perfecta la incorporación, pero sabiendo que los escapes, supongamos un 20%, los puedo manejar con el selectivo. Entonces difiero la presión que hago sobre el postemergente y sobre el preemergente. Es un concepto también que Osvaldo Figueroa lo expuso mucho y que hay que analizarlo. Bien. Tengo a alguien acá en el chat de preguntas que pide los derechos de autor. Esteban Bilbao nos pregunta si realmente con la práctica de pulverización selectiva han empezado a aplicar con malezas más chicas y si están rotando más modos de acción, si realmente eso que es un aspecto un poco teórico, si se volcó realmente a un aspecto práctico. ¿Qué hace Esteban? Sí aplicamos con maleza más chica, eso seguro que sí. Ves pocos lotes escapados. Sí también tenemos una noción muy clara de decir, a ver, si yo tengo poca capacidad operativa y la máquina está limitada, tengo que priorizar lotes. Entonces los lotes problemáticos voy con la maleza más chica. Eso para arranque. Ahora, en cuanto a la posibilidad de ingrediente activo, y hay un par de mezclas que se han vuelto como un clásico, o sea, de glifosato hormonal, graminicida, por ejemplo, pero sí le buscamos la forma de cómo evitarla o cómo no hacerla siempre. Si es una pregunta que queda todavía en el aire, decir, bueno, si estamos incrementando el número pasado de graminicida,
Entendemos que es sobre distintas camadas de nacimiento, sobre distintos individuos, pero también entendemos que es aumentar la presión en selección. Así que bueno, hay que buscar la vuelta. Hernán Mora nos pregunta si han hecho algún trabajo en virtud de sectorizar más, no solamente el abrir o cerrar, el pasar por donde está la maleza. A ver si yo lo entiendo bien. La búsqueda de reducir no solamente el costo de ahorro de químicos, sino también el costo de combustible. ¿Se han hecho algún ensayo al respecto? No, y mi pregunta también me sale, por ejemplo, a la posibilidad del tránsito y de reducir el tránsito. O sea, yo lo veo como que si aumenté también la pasada de selectivo, también aumenté una pasada de tránsito, que es hoy algo que sí me preocupa. Por otro lado, dentro del costo de combustible, supongamos, está todo el tema de acarreo de agua, de acarreo de bidones. O sea que indirectamente sí estamos reduciendo el uso de combustible. Y por otro lado, supongamos las empresas hoy teniendo la posibilidad de tener un mosquito hidrostático, un mosquito de transmisión a cadena, supongamos, el hidrostático gasta el doble y las empresas no están pasando a cadena por eso. Creo que es un sistema y hay muchos vértices y muchas aristas. Buenísimo. Francisco Refo nos pregunta, calculo que te voy a poder dar una mano yo, cómo manejan el tamaño de la gota asperjada y si se tiene algún control sobre el tamaño de gota y si el sistema permite ser utilizado con pastillas de inducción de aire. Vamos al revés entonces, ¿sí? No se podría usar con sistemas de pastilla de inducción de aire porque generan una demora desde que abre la válvula hasta que efectivamente sale el producto. No hay ningún control sobre el tamaño de la gota y el tamaño de la gota queda definido por el tipo de pastilla y la presión. Ya una que te toca más a vos, Luis. Como contratista, ¿dónde suponés vos que está el equilibrio entre el costo del equipo, el ancho de labor para un establecimiento de 1000 hectáreas? De 1000 hectáreas. ¿Sí? Mirá, una vez se puso una máquina de, creo que eran 14 metros. El mosquitero se quiere morir, o sea, va por la huella y la vuelve mirando de costado así, ni piloto le hace falta, ponen la rueda en la misma huella y va por ahí. Probablemente el equilibrio está en decir, bueno, ¿cómo hacer para tener más de 1000 hectáreas? O sea, tu vecino no le interesa, o está en tus posibilidades de salir a hacerle algo para el vecino. Creo que hoy el equipo, el más estrecho, es 15 metros, lo más estrecho, pero si vos dijeras, por operativa tenés que poner 8 metros, no la veo. No la veo porque vas a transitar el campo, lo vas a pisar entero, no veo que sea un equilibrio eso, seguramente que no es un equilibrio. Te diría que mínimo 15 metros. Buenísimo. ¿Cuántas hectáreas hacen en un día aproximadamente? No, depende por supuesto del ancho de botalón y demás, pero el mosquito hace el cálculo, o sea, la velocidad más común a la que andan es 16 kilómetros. Y te aclaro que la velocidad que uno debe escoger no es un impedimento de la tecnología que sea lenta para leer. Supongamos, hoy WeedSeeker 2 podría andar hasta 40 kilómetros por hora y coordinar perfectamente la lectura con el disparo. La limitante está en que el botalón vaya estable y no vaya saltando o no vaya moviéndose demasiado en las puntas, porque eso sí haría errar los disparos. Entonces, a partir de que veas, bueno, 16 kilómetros por hora por el ancho de botalón que tenga, y calcular que la efectividad debe ser 0.8, 0.9, porque ni siquiera paras a cargar. Hay veces que trabajas todo el día con una sola tancada. Genial. Nos pregunta Javier Mijail si hay alguna limitante en el tamaño de la maleza para aplicar selectiva, tanto en malezas grandes como en malezas chicas. Yo conozco la limitante de maleza chica, son 2 centímetros cuadrados, lo que puede ver un WeedSeeker 2. ¿Tenés experiencia vos de malezas grandes? Mira, hay que sacarse de la cabeza que esto no es un mosquito. Por ende, si lo comparas contra el mosquito va a parecer que es un defecto, pero no es su defecto, es su virtud. O sea, la virtud de esta máquina es que puede hacer un disparo localizado,
un sifonazo de soda, le llamemos, que caiga sobre la maleza. Si vos tuviese una maleza muy grande, pueden pasar varias cosas. Uno, que esté tan cerca del pico a que no llegue a abrir el abanico y no llegue a mojar o a hacer gotas suficientemente buenas. Ese sería un caso. Y el otro caso es que como son abanico plano, podés estar generando el típico choque de un solo lado y que del otro lado quede verde. Ahora, si vos tenés una maleza grande y tenés un producto sistémico, vas a solucionar buena parte de eso. Si tenés grande y haces un producto de contacto, es como que va a quedar en evidencia todo su defecto. Pero hemos hecho malvas de 80 centímetros con selectivo, sí hemos hecho. Subís un poco el botalón para sortear el inconveniente de la altura y la apertura del abanico. Quizás subís un poco la dosis y anda. No hay un problema. Genial. Nos pregunta Pablo Juárez, como contratista, si es preferible tener una máquina dedicada a selectivo y otra para aplicación normal, o si es preferible tener una máquina multipropósito. ¿Qué tal? Va a depender, por supuesto, de la dimensión que debas trabajar, pero yo me llevo la premisa de que siempre que el selectivo pueda trabajar como selectivo, que trabaje como selectivo. Si no te da el tiempo para que ese mosquito haga las dos cosas, entonces listo, acompañarlo con otro equipo de pulverización total. Pero si vos crees que te dan los tiempos, lo harías con uno solo. Es cara la tecnología como para tenerla al vicio parada. Y ahí también aprovecho, Luis, recalco una cosa que nosotros también hemos ido aprendiendo. Generalmente, como toda la maquinaria que tenemos, uno va 10 minutos antes que ponerle en marcha para empezar campaña, y a veces le perdés una pasada de barbecho por no tener lista con antelación. O sea, si los barbechos y la cosecha empieza en abril, uno ya en marzo debía dejar la máquina preparada. Porque tus ventanas de ahorro, o sea, son específicas, delimitadas y demás. Si vos por no tener la máquina disponible para trabajar, perdiste esa ventana, bueno, perdiste una posibilidad de ahorro y de amortizar la máquina, etc. Buenísimo. Y nos pregunta Hernán Caponi, ¿qué experiencia tenés con máquinas con doble tanque o aplicando con más de un barral al mismo tiempo? La primera máquina que llegó al grupo, que era un Wirit de arrastre con doble tanque, doble bomba y todo, hizo trabajos muy buenos, pero lo cierto es que no se replicó la experiencia del grupo. O sea, las otras 9 máquinas las compraron con un solo tanque, una sola bomba. Le agregás un grado de complejidad al sistema de decir, bueno, el mosquitero ya tiene que saber que está trabajando con 2 caldos en simultáneo, que no tiene que equivocarse de tanque al momento de la carga, o sea que ya hablas de alguien más especializado, que se le gasta destiempo, o sea, se determina primero uno, después se determina otro, y como para que lo tengas en cuenta, sería como cuando tenés que fertilizar con 140 kilos de urea y estás sembrando maíz que sembra, ¿cuánto? 20 kilos por hectárea. Entonces, la máquina pierde más tiempo cargando fertilizante que sembrando maíz. Bueno, acá es lo mismo. Vos le harías perder tiempo cargando producto para la banda total, cuando él podría en realidad estar funcionando como selectiva. Son puntos de vista. Como te digo, la máquina anduvo bien, los tratamientos que se hacían eran buenos, algo después las otras empresas no siguieron ese camino. Yo tengo de charlas que hemos compartido, siempre rescato un análisis que hiciste alguna vez de qué sucedía con la visión del contratista. Si uno tuviera si uno fuera un contratista, y tuviera el público, ¿qué era preferible? Si comprar una máquina o comprar un selectivo. Y siempre rescato por muy interesante ese análisis, y sé que hay varios amigos que son contratistas y que por ahí puede ser interesante tomar ese análisis tuyo. Bueno, se lo cuento un poco, era justamente la inversión que tiene que hacer la persona. Fíjense en los números que pasamos en la primera diapositiva. Tener un selectivo es casi como tener 2 mosquitos en cuanto a costo. Entonces,
él podría estar haciendo el doble de hectáreas, digamos, trabajando y metiendo, y un trabajo que lo sabe hacer porque lo viene haciendo hace 10, 15 o 20 años. Entonces, selectivo, que es algo que tiene que aprenderlo, que le va a llevar un tiempo aprender y demás, y que vale el doble para él en su capital inmovilizado, no debiera estar parado ni derrochando tiempo en otra cosa. Es así lo pienso yo. Y si no, voy y me compro 2 mosquitos nomás. Genial. Yo creo, me quedan varias preguntas en el listado de preguntas. Hay un montón, creo que las hemos ido resumiendo, al menos hemos tratado de poner las que son más representativas de las preguntas de todos los demás. Me acaba de entrar una pregunta, Ignacio. Vivian, ¿cuál es la mejor manera de medir y evaluar el control de las malezas después de la aplicación selectiva, ya que a veces el equipo no llega a leer y a aplicar a todas las malezas? No sé si tienen medido alguna estimación de error o si tienen experiencia respecto a escapes con pulverización selectiva debido al equipo. Mira, el otro día, conversando, tenían como el parámetro de que el equipo tenía un 5% a 8% de error, más o menos, ¿no? Yo no lo tengo medido así, de esa forma, pero sí te das cuenta que mayormente los lotes quedan muy bien, muy bien. Y después que también hay que entender cuál es la secuencia que vos vas a hacer, porque a veces uno elige no leer ciertas cosas. Supongamos, te hago un caso. En el norte, soja cosechada empezó a nacer soja guacha, ¿cierto? Soja voluntaria, como dicen. Y el Alepo ya está grande. Bueno, yo trataría de que el selectivo pase sin leer la soja y aplicando solamente al Alepo. Ahora, si eso fuese semilla de Alepo recién nacido, la soja sería Alepo ahora recién nacido y Alepo grande, depende de cómo vos la calibre la máquina, vas a estar eligiendo que algo no lea. Si vos querés que lea todo, y le pones una sensibilidad muy, muy baja, digamos, bueno, vas a estar gastando otros porcentajes y que capaz que no lo querías gastar. Bueno, depende de cómo la pensar la estrategia. Y la otra parte de refuerzo es que yo tengo una de las empresas que está muy bien dimensionada y yo veo que ellos, por ejemplo, hacen una pasada de selectivo en agosto, le van piola y cuando llegan a noviembre tienen 2 pasadas selectivas con una diferencia de 15 o 20 días. Y puede ser que que de la primera pasada haya algo que se haya escapado, pero lo agarre en la segunda. Pero también es cierto que él sabe que ahí entrando de 2 en 15 días ya lo deja el lote limpio, patio, y ya llega, bueno, hasta la fecha de siembra con su manejo habitual de residuarios. Buenísimo. Creo que al menos de mi lado quedó cubierto casi todo el paneo de preguntas. Agradecerte, Luis, enormemente de nuevo el tiempo que nos has dedicado. La verdad que súper informativo y un placer poder tenerte en este tipo de charlas. Agradecerle a todos los participantes que han estado haciendo parte de la charla. La verdad que es un honor tenerlos y bueno, decirles desde ya, estamos a disposición para lo que haga falta, ya sea para preguntas que hayan quedado, hacérselas llegar a Luis, así como para dudas que vayan surgiendo. Estimo que les vamos a hacer llegar la charla está siendo grabada, así que se la vamos a reenviar para que la puedan ver y encontrarle los defectos a Luis, es algo que pueden hacer. Pero bueno, millón de gracias y nada, a disposición de ustedes. Luis, un millón de gracias, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, ¿verdad?